En este inicio de semana ya estamos preparados en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy hablando del futuro electoral de Nicaragua y de las acciones internacionales. Ya han existido hasta ahora muchos pronunciamientos en cuanto a la reforma electoral, a la elección de magistrados, a la impugnación de personerías jurídicas o a la cancelación más bien de personerías jurídicas a partidos políticos, y también pronunciamientos internacionales en cuanto a los últimos hechos de la semana pasada. Todo esto como un preámbulo a las elecciones de noviembre de este año. Pero ¿qué podemos esperar? Los escenarios los vamos a valorar hoy día con usted y con nuestro experto, quien ya está con nosotros, Michelle. Así es, Jocelyn Medrano. Se encuentra con nosotros el constitucionalista Bonifacio Miranda, con quienes abordaremos este tema. También el hecho de si hay o no condiciones. Hay quienes aseguran que es mejor ir a elecciones aún sin las condiciones para estas, antes que dejar que el gobierno vaya a elecciones y continúe en el poder sin dar la batalla. Bienvenido, Bonifacio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, es un placer estar nuevamente con ustedes, ya me siento parte de la familia. Así es, lo es. Bueno, ¿cómo ve toda esta situación? La situación es bastante compleja, pero el que sea compleja no significa que no haya una salida. Lo que hay que ver es qué es lo que está pasando y cuál podría ser la salida. La dictadura tiene un plan estratégico para sobrevivir y lo ha venido aplicando sistemáticamente. Primero aplastó los tranques, después reprimió, tuvo 800 presos, después cuando la situación era compleja por lo de Venezuela convocó un diálogo, cuando vio que no había posibilidades de obtener absolutamente nada, lo rompió y ha mantenido con mano de hierro la situación interna, debilitando incluso a la oposición. ¿Qué es lo que ocurre? Que una parte de la oposición, sobre todo la que ha estado ligada a la coalición nacional, es una oposición bastante incapaz y yo diría que estridente, bullanguera, hace mucha bulla y trabaja muy poco en definir la estrategia para contrarrestar a la estrategia que está aplicando el Frente Sandinista. Por ejemplo, dentro de este plan estratégico, y ustedes lo ven que el Frente viene actuando de manera gradual. Primero aprobó las leyes de agentes extranjeros y de soberanía, que eran ya con una clara manifestación hacia la inhibición de futuros candidatos políticos. Después se quedó en silencio un tiempo y de repente aprobó de manera express una reforma a la ley electoral que lo que hizo fue endurecer aún más la ley electoral. En este contexto se da la reunión de la OEA, la del 12 de mayo. Evidentemente que en la OEA ya todos los discursos están en contra de Nicaragua. ¿Por qué? Porque no hay condiciones democráticas, porque se va a un proceso electoral cuestionado. Está clarito que hay una confrontación entre la comunidad internacional y Nicaragua por el tema de las elecciones. Pero aún así, la dictadura continúa aplicando su plan y va elevando cada vez más la parada. Exactamente, y es una pregunta que nosotros hemos hecho en distintas ocasiones. ¿Realmente la oposición no tiene un plan de contingencia? ¿No se han sentado a discutir? La Alianza Ciudadana, que dice estar trabajando de cara a las elecciones, ¿realmente no tiene un plan de respuesta ante las movidas que está haciendo el gobierno? Lo mismo la coalición nacional, se ven bastante dispersos y aunque hablan de la unidad, no logran concretar nada. La semana pasada la coalición nacional se les había preguntado si habían tenido algún acercamiento y ellos decían de que no. Es decir, no hay probabilidades de que se unan, ya a estas alturas se puede descartar. Es poco probable. Por eso les digo que la dictadura viene aplicando el plan y la respuesta ha sido díscola, pues. O sea, en los dos principales grupos de oposición ha habido una respuesta distinta. En el caso de la coalición, como les dije, creo que se quedaron en el 2018, tiene mucha bulla, mucha estridencia y poca efectividad. Del otro lado ha habido más silencio, pero un trabajo más sistemático de prepararse para la campaña electoral. El problema es que la dictadura continúa aplicando su plan y ha elevado más la parada. El discurso de Daniel Ortega el 18 de mayo ya contra los embajadores de la Unión Europea y contra el embajador norteamericano Sullivan ya indica que está en una confrontación abierta con la comunidad internacional. Que no piensa ceder un milímetro. Exactamente, pero aquí hay un factor nuevo que poco lo hemos analizado
y es que en Venezuela ha habido un cambio en la situación. Maduro logró imponerse con la abstención, logró recuperar la Asamblea Nacional, logró recuperar el control, superó su crisis y toda la ofensiva en la época de Trump y ya está iniciando negociaciones con Guaidó. Entonces ahí hay un cambio en la situación que puede tener repercusiones aquí en Nicaragua. Ya está iniciando negociaciones con Guaidó, ya le dio 1/3 de los magistrados del Consejo Nacional Electoral a la oposición y ya están hablando de mediación de la Unión Europea para un acuerdo. Incluso acabo de leer recientemente una noticia que hay que verificarla, que dice que ya Estados Unidos le puso a Guaidó un límite que hasta diciembre de este año lo reconoce como gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos tuvo un cambio en Venezuela, como no logró a través de las sanciones doblegarlo, entonces ahora ya están tratando de negociar. Esto puede tener repercusiones aquí, esto puede alentar a que Ortega se mantenga firme. Estas son las apuestas que hace el presidente Daniel Ortega a continuar con su estrategia, a continuar la presión para mantenerse en el poder, los cambios que posiblemente habrán en los próximos meses, en los próximos años en la correlación de fuerzas en el exterior, es decir, en los organismos multilaterales. Sí, efectivamente, por eso le decía, este cambio en la situación internacional, que es tensa con Nicaragua, pero que en Venezuela ha tenido un giro hacia la negociación, entonces lo que hace Daniel Ortega, que es muy listo, dice, hay que prepararse para la negociación, entonces lo que hizo fue atrincherarse y desafía a la comunidad internacional y les dice, estas van a ser mis elecciones y yo las voy a hacer a como a mí me plazca. ¿Por qué? Porque me estoy preparando para negociar. ¿Quién sería su interlocutor, el interlocutor del presidente Ortega? Porque no creo que sea la oposición de nuestro país. Siempre, el sandinismo siempre ha sido claro que ellos tratan de negociar con Estados Unidos y no con la oposición interna. Pero ok, vayamos entonces a las debilidades. Entonces, dentro de este atrincheramiento que ha hecho la dictadura, está una nueva ofensiva. Siguieron elevando la parada. No solo ataca al embajador Sullivan, al embajador de la Unión Europea, sino que ataca a Cristiana Chamorro, ataca a Confidencial, segundo confiscación de los equipos de Confidencial, incluso sin ninguna justificación legal, y tienen a Cristiana en el fuego lento, ¿verdad? Acusándola de delito de lavado de dinero por la administración de fondos de la Fundación Violeta Barrios. Incluso Wilfredo Navarro daba declaraciones a un medio oficialista y decía, hasta de cifras, de cómo esta fundación, según ellos, ha lavado dinero y ha sido partícipe con otras personas. Señalaba directamente a Bonifacio Miguel Mora y a Luis Galeano. Bueno, puede ser, pero en todo caso tendría que demostrarlo. Lo que pasa es que hay poca credibilidad por el momento en que se da este tipo de investigación. Esta investigación tiene un objetivo, que es inhibir a Cristiana Chamorro, pero miren qué contradicción. Mientras más la ataca, más la levantan ante el pueblo. Ahora, ella en el proceso electoral estaría legalmente inhibida de participar de las elecciones, o debería de registrarse un proceso judicial acelerado de cara a alguna especie de condena. Son delitos graves, porque entiendo los delitos son de perjuicio del gobierno y de la sociedad nicaragüense. Sí, implicaría cárcel y todo, pero aquí es donde tenemos que ver qué es lo que van a hacer. Ahorita la tienen a fuego lento. Recuerden que el 28 de julio comienza la inscripción de candidatos. Entonces, puede ser que le hagan el juicio, que el juicio al final, que los jueces, sí, sea express, que los jueces que están controlados por la dictadura terminen condenándola y por sentencia inhibiéndola para cargos públicos. Esa es una opción. La otra opción es que, producto de toda esta situación de que lavado de dinero y que lo pueden llevar más lento de lo que nosotros nos imaginamos, le apliquen la ley de agentes extranjeros. Entonces, por donde la vía hay una inhibición a Cristiana Chamorro. Ahora, no solo a ella, detrás de ella vienen más. Hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay una venganza contra todo lo que huela a la rebelión de abril del 2018. Eso está claro. Desde que la dictadura logró imponerse, hay una venganza. ¿Qué le queda a los opositores, a la oposición, en este escenario en el que el gobierno, el presidente Ortega, junto con sus aparatos, tanto el aparato electoral como el aparato judicial, van a ir aplicando la estrategia de inhibir a candidatos, de quitar personerías jurídicas para evitar que se encuentre algún vehículo? Bueno, sí, ya les quitaron el primer vehículo, que fue el PRD,
Ahora, ahí el PRD, hay cosas que tenemos que analizar bien en concreto porque pareciera que participó en llevar a las fuerzas de la coalición a una trampa, porque al final de cuentas no firmó el acuerdo con la Alianza Ciudadana y entonces quedó colgado. Pero me parece que el detonante que hizo que le quitaran la personalidad jurídica fue que le ofreció la candidatura presidencial a Cristiana Chamorro. Entonces ahí eso alteró el equilibrio que la dictadura había establecido en relación al PRD y sencillamente los magistrados aplicaron una resolución que no tiene ningún fundamento jurídico, ya inhibieron de golpe a casi toda la UNAP y todas las fuerzas que están ahí, pero después pueden venir las inhibiciones particulares. ¿Cuál es el problema? Que esta oposición, fundamentalmente la que está ligada a la coalición, que es bullanguera, que es estridente, continúa tirando piedra, atacando al otro lado en vez de sentarse a negociar con sinceridad un posible acuerdo. Y han desatado una campaña de que la única fuerza que queda en pie todavía, que es la Alianza de Ciudadanos por la Libertad, que es la alianza con C por L, la atacan de zancudo. Hay una campaña de desprestigio total hacia Arturo Cruz, que es el candidato del segundo lugar. Entonces, la Alianza Ciudadana tampoco en estos meses recibió de buena manera o de buena gana al resto de opositores de la coalición nacional, entre ellos a miembros de la UNAP. Se han cerrado en sus posiciones. La coalición nacional, incluso el viernes todavía insistían en que coalición nacional debe asistir a una reunión con la Alianza Ciudadana como bloque y no como Ciudadanos por la Libertad. Ha insistido que partidos políticos y grupos de sociedad civil se reúnan por aparte con grupos que sean homólogos. No están enfrascados en este tipo de posiciones que no abonan ambas partes. Pero yo creo que eso fue en el pasado, eso fue antes de la firma frustrada del acuerdo. Ahora estamos en otra situación porque realmente al quitarle la personalidad jurídica al PRD, las fuerzas de la coalición se debilitan aún más porque prácticamente están en la calle. O sea que el camino es que tienen sí o sí que buscar el acercamiento con evidentemente ahí es donde la inteligencia y la estrategia política debe predominar. Y yo quiero mencionarle algo porque casualmente yo el fin de semana había declaraciones del reverendo Saturnino Cerrato al diario La Prensa, donde le decía a La Prensa TV que el otro camino es el PLC y el ALN y el APRE. Entonces le cuestionaban y le decían, pero estos partidos son señalados de estas y estas cosas, pero realmente, decía él, es otro de los caminos que nos queda. Entonces ahí está la situación de cómo la coalición realmente va a demostrar que sí están interesados en ir en una opción creíble. ¿Es Ciudadanos por la Libertad la única opción creíble? Es que las fuerzas de la coalición tienen una política suicida completamente. No firmaron en el momento correcto la alianza con la Alianza Ciudadana. Y ahora, por las declaraciones del reverendo Saturnino, un sector parece estar inclinado a irse al PLC, a irse al ALN, a irse al APRE, y entonces la coalición no sirvió para nada, porque al final de cuentas era mejor irse directamente hacia estos partidos. Entonces, creo yo que eso lo que refleja es una falta de estrategia, mucha bulla, mucho ruido, presión, ataques sucios, desprestigio hacia el otro y una política que la considero peligrosísima y es mía o de nadie. Ahora, sí. Se parece mucho al razonamiento del presidente Ortega. Ahora, el Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Ciudadana deberían de flexibilizar entonces, encaminados a que estos otros grupos se acerquen a ellos, flexibilizar, por ejemplo, el método de escogencia de candidatos, deberían flexibilizar la manera en cómo estas agrupaciones se acerquen a ellos y puedan negociar de manera conjunta y no individual como se proponía al principio. Juan Sebastián Chamorro expresaba en un medio de comunicación que él sugiere a C por L y a la alianza en sí que tienen con C por L que puedan abrir el proceso de inscripciones a las personalidades que también son precandidatos. Sí, parece que las presiones están destinadas a eso, a lograr
quebrar el esquema que anteriormente había definido C por L. Ahora bien, creo yo que las fuerzas de la coalición no están en condiciones de imponer absolutamente nada. No están en condiciones de imponer absolutamente nada. Por eso tiene que ser una plática sincera y decir, bueno, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tenemos un enemigo que es la dictadura. No podemos dejar que el proceso electoral quede completamente bajo el juego de la dictadura. Tenemos que reagruparnos para golpear y llamar al pueblo a votar. Porque fíjense, cuando hablo de política suicida, es que ya hablan de fraude electoral. Ya hablan de que ya se inició el fraude electoral. Y si ya se inició el fraude electoral, la gente no va a ir a votar. Y entonces se están disparando a los pies. Se están cortando los pies para que le quepan los zapatos. O sea, es toda una política que no tiene sentido, porque lo que tenemos que ver es cuál es la estrategia de la dictadura y cuál es la estrategia para poder ganar las elecciones en las condiciones difíciles en las que vamos a ir. Y yo puse un ejemplo de que, lo escribí en febrero de este año, de que probablemente vamos a unas elecciones parecidas a las de 1984, que era bajo las condiciones que había en ese momento que se imponía el Frente Sandinista. Y miren cómo es la historia. Don Arturo Cruz, el papá de Arturo Cruz, era el candidato de la Coordinadora Democrática y estaba esa discusión de que si participaban o no participaban en el proceso electoral. Ya estaba la guerra, ya estaba la confrontación con Estados Unidos y hubo una negociación en Brasil con la intermediación de la Internacional Socialista para ver si participaban en las elecciones. Y don Arturo Cruz decidió que había que participar en las elecciones. Pero cuando él se decidió, el Frente le cerró las puertas y le dijo, ya no participa. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque si se descuida la oposición puede ocurrir algo similar, que es que solo participen los partidos zancudos y hasta después negociar, como dijo Daniel Ortega hace mucho tiempo. Entonces, tenemos que derrotar el plan de la dictadura. Entonces, para derrotar el plan de la dictadura es reagrupar la fuerza, hablar con sinceridad, no imposiciones, no ataques, no decir que la Alianza Ciudadana es la fuerza del segundo lugar, que solo quiere ser el segundo lugar, que son los nuevos zancudos. O sea, un discurso completamente suicida. Están destruyendo lo único que queda en pie, con lo cual se puede dar la batalla. Entonces, más bien, hay que reorientarse y ver cómo se fortalece lo único que queda en pie para que tampoco le quite la personalidad jurídica a lo que queda en pie. Ahora, ¿qué papel le ve usted a la Comisión de Buena Voluntad, por ejemplo? Denis Martínez expresaba en declaraciones a un medio de comunicación, a la prensa específicamente, que él vio responsabilidad de que no se lograra el acuerdo para la unidad, para la alianza, la inscripción de la alianza, vio responsabilidad en los dos sectores, tanto en Coalición y PRD como en la Alianza Ciudadana, en Ciudadanos por la Libertad. Ante esto, he leído también que miembros de la Comisión de Buena Voluntad están buscando como que todos los precandidatos firmen otro acuerdo en pro de Nicaragua, en pro de la unidad. ¿Esto es relevante en este momento? ¿Qué papel tendrían ellos? ¿Realmente deberían los dos sectores de tomarles en cuenta y ser partícipes de estas iniciativas que tiene esta comisión? Pues creo yo que la Comisión de Buena Voluntad ya no juega ningún papel y que incluso la unión de los precandidatos ya no juega ningún papel porque, como dije anteriormente, la coalición nacional salió completamente debilitada después de que lo único que tenía, que era el PRD, se lo quitaron. Entonces están en la calle, desnudos, o sea, sin posibilidades de hacer absolutamente nada. Entonces no tienen posibilidades de imponer condiciones y deben abandonar el discurso estridente y de ataques sucios contra el otro sector. Ok, supongamos que la coalición nacional no abandona su postura y no logran acordar esta unidad, que ya sería una especie de unidad de hecho con la Alianza Ciudadana. ¿Cuál es el papel que debe jugar la Alianza Ciudadana precisamente para subsanar esa desconfianza que existe en muchos de los nicaragüenses? Mi recomendación es que tiene que iniciar pláticas con algunos sectores para ver con cuáles sectores puede haber algún tipo de unidad. Y recuerden que también están amenazados, porque están con la pistola en la cabeza también. Porque hay algo que sí está claro, la dictadura no va a permitir bajo ninguna circunstancia que participen las fuerzas del UNAP. Pero es que aquí ambos deben deponer posiciones. Por ejemplo, en el caso de esta alianza que se pretendía hacer para el proceso de inscripción y que fue una alianza frustrada,
prácticamente los problemas estuvieron girando en torno a los diputados y a la representación legal. Entonces, la imagen que dan estos grupos de oposición ante la ciudadanía nicaragüense es que están pensando solo en sus intereses y que esto es un obstáculo por el cual no lograron esa unidad, esa alianza para poder ser inscrita en tiempo y forma. Entonces, tienen que trabajar realmente los dos sectores, Bonifacio. Claro, pero fíjense bien que en esto hubo un juego político del lado del PRD, porque nunca habló claro. Porque según la ley electoral, las alianzas son la supeditación de un partido a otro. No son alianzas entre dos iguales que se ponen de acuerdo y vamos a hacer esto. No, es que o vas en mi casilla o voy en la tuya. Y entonces la representación legal era un asunto clave. O iban en la DC por él o iban en la del PRD. Y obviamente el PRD es un partido súper desconocido y entonces ese por él ya ha participado en otras campañas, ya tiene un tendido mínimo, tiene una estructuración social, entonces no lo va a arriesgar con un partido desconocido. Entonces, ahí no se le habló claro a la gente y se crearon muchas falsas expectativas sobre la unidad. Vamos a hacer una pausa comercial, Bonifacio. Me gustaría que al regresar habláramos acerca de la participación de UNAMOS y cuál debería de ser el papel que ellos deben de tener en los próximos meses, considerando que ha sido una de las trabas para lograr la unidad. También quiero que después del corte, Bonifacio, podamos responder a una pregunta que nos envía un amigo televidente. Por favor, pregúntele a Bonifacio si el ataque a Cristiana es parte de la estrategia para obligar al aterrizaje suave con doña Kitty Monterrey. Y bueno, parte de las críticas que se han suscitado a Ciudadanos por la Libertad y también a doña Kitty es justamente que se ha dado los señalamientos del PRD y que supuestamente ellos están peleando ser la segunda fuerza política y que ellos están apostando a un candidato con nombre y apellido llamado Arturo Cruz y que los demás solo son un elemento decorativo de cara a este proceso. Pero ¿qué opina usted? Después de la pausa me lo dice y ya volvemos. Me dejaron enchilado.